Grados de libertad. En el análisis estructural se puede tener una clasificación la cual depende, entre otras cosas, de la forma en que se aplican las fuerzas entre los elementos, si es que éste se mueve o no se mueve, y en el caso en que se mueva, cuántos elementos motrices requiere para poder mover unívocamente todo el eslabonamiento. Así se tienen las armaduras, que son elementos estáticos que se caracterizan porque todas las fuerzas se concentran en los extremos, es decir, en las uniones. Por otro lado, se tienen los armazones o los bastidores, que también son elementos estructurales que permanecen estáticos, pero en algunos de ellos dispone de fuerzas fuera de los extremos de él. Por ejemplo, en este caso, en la barra BCD tenemos una aplicación en el nodo B, otra en el nodo C y en el nodo D. Es decir, el nodo D se aplica en esta barra, la cual pues, tiende a deformarla, y eso hace que este elemento estructural sea catalogado como armazón o bastidor. Asimismo, se disponen de otro tipo de elementos estructurales conocidos como máquinas. Una máquina, en términos del análisis estructural, es un elemento que puede ser tipo bastidor o tipo armadura, pero que los elementos se pueden mover, de tal manera que el análisis se hace en un instante en el cual ese tipo de elemento permanece estático, o bien si la transmisión de fuerzas entre ellos permite aproximar que la sumatoria de fuerzas o momentos en cada uno de ellos es aproximadamente igual a cero. En el caso de las máquinas se caracteriza porque son elementos de tal manera que si disponemos de un elemento estructural con un grado de libertad cero, esto indica que el elemento estructural no se puede mover, permanece estático. Si el elemento tiene un grado de libertad de 1, entonces requiere de un elemento motriz para poder desplazar unívocamente el resto de los eslabones. Es decir, basta con que demos una entrada a este mecanismo, por ejemplo, del motor de combustión interna, y el resto de los eslabones queda completamente definido en cuanto a su movilidad. Si disponemos de un deslabonamiento de 2 grados de libertad, esto indica que requiere de 2 elementos motrices para poder definir unívocamente el movimiento. Aquí tenemos como ejemplo un robot plano de 2 grados de libertad, el cual requiere de un elemento motriz y otro elemento motriz, es decir, 2 elementos motrices para definir completamente el movimiento de todo el elemento estructural. Y así sucesivamente podemos disponer de robots industriales con varios grados de libertad, y cada grado de libertad indica el número de motores, en este caso el robot manipulador, que se requiere para definir unívocamente el movimiento. Por lo tanto, vamos a definir como grado de libertad de un sistema eslabonado como el número de coordenadas necesarias con el cual se define el resto de las coordenadas de los eslabones. Matemáticamente vamos a determinar el grado de libertad de cualquier sistema eslabonado mediante la siguiente fórmula: grados de movilidad menos grados de restricción. ¿Cómo definiremos el grado de movilidad? En este caso, como el número de coordenadas necesarias para definir la posición, y como primer ejemplo tenemos el grado de movilidad de una partícula. De tal manera que una partícula en una dimensión, es decir, o se mueve en el eje de las X o se mueve en el eje de las Y, incluso puede moverse sobre un elemento restringido como lo podemos ver en la partícula P3. Estas 3 partículas tienen un grado de movilidad. Entonces, ¿qué significa? Que para definir la posición de la partícula 1 basta con que dé la coordenada en X, y la partícula 2 con que dé la coordenada en Y. La partícula 3 aparentemente requiere de 2 coordenadas X y Y, pero resulta que la inclinación no va a cambiar de esta coordenada, es decir, X y Y estarán en función del desplazamiento de la partícula y el ángulo permanece constante. Como solo depende del desplazamiento, es de un grado de movilidad.
Una partícula que se mueve en el plano, como lo podemos ver en este segundo caso, requiere dos coordenadas para definir la posición de todos sus eslabones. En este caso, la coordenada XY, o bien en coordenadas polares, el radio, módulo de X y el ángulo. Entonces, cuando requiere dos posiciones, entonces es de 2 grados de movilidad. Y una partícula en 3 dimensiones, pues es de 3 grados de movilidad, ya que requiere coordenada X, Y y Z. Para el caso de un sólido rígido que se mueve en el plano, un sólido rígido si se mueve en el eje de las X o en el eje de las Y, ya deja de ser sólido rígido y pues se comporta como una partícula. Pero en dado caso que un sólido rígido se mueva en un plano, entonces este tiene un grado de movilidad de 3, ya que además de requerir las coordenadas X, Y, por ejemplo, para definir su centro de masa, este sólido rígido puede girar alrededor del centro de masa con un ángulo que le estoy llamando ángulo phi, por lo tanto requiere 1, 2 y 3 datos para definir su movimiento. Entonces un sólido rígido es de un grado de movilidad de 3. Ahora tenemos el caso de un elemento elástico flexible, como en este caso un resorte, que es de un grado de movilidad de 4, ya que aparte de definir su coordenada XY, en este caso el inicio del elemento y el ángulo de inclinación, este también se puede alargar, por lo tanto requiere otra coordenada, la cual es necesaria para definir su movimiento. Ahora hablaremos de los grados de restricción. Los grados de restricción nos van a proporcionar los apoyos o las juntas cinemáticas, y en este caso tenemos un grado de restricción de 1, el cual, como su nombre le indica, restringe una coordenada o le quita una coordenada de movilidad al elemento. Entonces tenemos un cable tiene un grado de restricción 1, un elemento deslizándose sobre una guía ranurada, una base sin fricción. La R indica las reacciones, por lo tanto es el de tipo 1, un apoyo puntual, en este caso una junta tipo patín, permite, por ejemplo, la junta tipo patín permite la rotación y el desplazamiento en este eje, no así en el eje vertical, por lo tanto restringe en 1. Y algo análogo a esto lo representan dos elementos en contacto directo, por ejemplo, dos discos o dos engranes. Entonces el contacto aquí que tenemos es un contacto de restricción de tipo 1, similar a lo que serían estos mismos discos en la representación de poleas unidas por una banda. La banda es es una junta de grado de restricción de tipo 1. De tipo 2 y de tipo 3, o con 2 o 3 grados de restricción, tenemos a las revolutas, también llamadas bisagras. Las revolutas solo permiten la rotación, por lo tanto restringen el movimiento en el eje horizontal y en el eje vertical, por lo tanto es de 2 grados de restricción, o de tipo 2. Y una corredera, deslizándose sobre otra superficie, o una deslizadera sobre otra superficie, restringe el movimiento en la rotación de la corredera y en este eje, es decir, solo le permite moverse en forma horizontal, en este caso como ejemplo, por lo tanto también es de 2 grados de restricción o del tipo 2. Y todas aquellas uniones soldadas de una u otra manera, ni los deja tener un movimiento de rotación, aquí tenemos la unión por soldadura, ni lo deja desplazarse en el eje horizontal ni en el eje vertical, por lo tanto un empotramiento es de un grado de restricción del tipo 3. En el caso de mecanismos lo utilizaremos mucho cuando unimos dos eslabones, por ejemplo, dos engranes en paralelo o una polea con una manivela, etcétera, se unen por medio de una soldadura, un tipo de empotramiento, por lo tanto el grado de restricción es de 3. Por lo tanto, se definirá la ecuación general de grados de libertad de la siguiente manera. Grados de libertad es igual a grados de movilidad menos grados de restricción. El grado de movilidad pues, precisamente se define como 3 veces el número de sólidos rígidos que disponemos en el eslabonamiento. Mejor dicho, el número de eslabones, ya que estos son sólidos rígidos. El número 3 tiene que ver con el número de movilidad de un sólido rígido. Por lo tanto, si dispongo de dos sólidos rígidos, pues necesito 6, 3, 9. Por lo tanto, se establece esta ecuación. En esta ecuación
NR es el número de sólido rígido sin incluir el elemento fijo. Sin incluir el elemento fijo. Así lo estamos definiendo. Ahora bien, el grado de libertad es 3 veces el número de restricciones del tipo 1 más 2 veces el número de restricciones del tipo 2 y así con el de tipo 1. Es decir, pues R1 es el número de apoyos de un grado de restricción y así sucesivamente. Cada uno de ellos se acompaña con el número de coordenadas de movilidad que le quita, ¿verdad? El de tipo 3 le quita 3 al sólido rígido, el de 2, 2 y el de 1, 1. Por eso así es como se establece la ecuación de grados de libertad. Para aplicar la ecuación, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Un manipulador de 2 grados de libertad plano. Ya sabemos que es 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque aquí dispone de un motor para mover este eslabonamiento y otro motor para mover este eslabonamiento. Vamos a corroborar que efectivamente es de 2 grados de libertad utilizando nuestra ecuación. Grados de libertad es igual a grados de movilidad menos grados de restricción. Grado de movilidad 3 veces el número de eslabones. En este caso dispongo de 2 eslabones. Por lo tanto, el grado de movilidad es de 6. El grado de restricción es 2 veces del tipo 2 más una vez el de tipo 1. Aquí falta el de tipo 3, pero de antemano pues sabemos que es 0 porque no hay ningún elemento soldado ni tampoco hay uno del tipo 1. Solamente disponemos de 2 revolutas, por lo tanto tenemos 2 del tipo 2, 2 por 2 son 4, de manera que el grado de libertad es 6 menos 4, es decir 2. Con esto corroboramos que efectivamente la ecuación nos puede servir para determinar el grado de libertad. Ahora tenemos como ejemplo este eslabonamiento que dispone de una corredera, de una biela en sus extremos y una biela suelta hacia el otro extremo. Podemos observar que el elemento 3, este que está aquí, tiene un extremo libre y otro elemento articulado. El diagrama cinemático de este mecanismo en la posición inicial, aquí, lo podemos representar de esta manera: la corredera 2, la biela 3, la biela 4. A representa precisamente la junta tipo prismática o de deslizamiento, B la de revoluta, C revoluta y D es libre, no es ninguna junta. El diagrama de bloques de este mecanismo es muy sencillo, dispone de 3 elementos, el elemento 2, 3 y 4, como lo podemos marcar aquí en el diagrama de bloques. El nodo A es un prismático, el nodo B es una revoluta y este nodo que está aquí C también es otra revoluta. Se puede apreciar que es de un grado de libertad 3, tiene 3 elementos moviéndose. Entonces vamos a definirlo mediante la ecuación. Grado de libertad es igual a grado de movilidad menos grado de restricción. Grado de movilidad es 3 veces el número de eslabones. Tenemos 3 eslabones, 1, 2, 3. 3 por 3 es igual a 9. Y el grado de restricción, en este caso, vamos a utilizar la fórmula 2 veces R2 más R1 igual a 2 veces el número de juntas del tipo 2. El punto A, diagrama de bloque, nos sirve para visualizar mejor las juntas. Tipo A es una junta tipo prismática del tipo 2, B es una revoluta, C es una revoluta, los 3 son del tipo 2, los 3 por 2 es igual a 6. Con eso corroboramos que el grado de libertad es igual a 3 de este tipo de eslabonamiento. Ahora vamos a ver este ejemplo. Se dispone de 2 mecanismos. El primero, que se encuentra en la parte superior, con 2 eslabones. Y el segundo, con 3 eslabones físicos, incluye la corredera. Sin embargo, los dos representan un mecanismo de manivela biela-corredera. Vamos a calcular el grado de libertad considerándolos como 2 eslabones y como 3 eslabones, el cual debe ser exactamente igual, idéntico, de un grado de libertad 1. Vamos a corroborarlo a través de la fórmula. El primer mecanismo que se encuentra aquí, tenemos la fórmula. Entonces el grado de movilidad es 3 veces el número de eslabones. En este caso solamente tengo 2 eslabones. 3 por 2 es 6. El grado de restricción, 2 del tipo 2 más 1 del tipo 1. Aquí se tiene una revoluta. Aquí se tiene otra revoluta. No es revoluta. Entonces solamente dispongo de 2 revolutas. Entonces 2 revolutas son las que se involucran aquí. Y que está aquí es un deslizamiento sobre una guía ranurada. Entonces este es del tipo 1, ya que permite la rotación y la traslación. Entonces nomás la restringe en forma vertical, por eso es del tipo 1.
Entonces 2 por 2 más 1 es 5 y el grado de movilidad es 6 menos 5 igual a 1. Ahora vamos a ver el segundo mecanismo. En este caso ahora tengo 3 eslabones, 3 por 3 son 9. ¿Cuántos elementos tengo del tipo 2? Aquí tengo una revoluta, aquí dispongo de otra revoluta que está entre la manivela y la biela. Entre la biela y la corredera hay otra revoluta. Entonces hay, en este caso, 1, 2, 3 revolutas. Pero también la corredera se desliza sobre esta parte. Entonces hay un deslizamiento. Entonces la junta por deslizamiento es del tipo 2 y las revolutas son del tipo 2. Entonces dispongo de 1, 2, 3 y deslizamiento 4. 4 elementos del tipo 2. ¿Okay? No dispongo del tipo 1 ninguno aquí. ¿Okay? Aquí no hay del tipo 1, entonces es 8. 9 menos 8 es igual a 1. Por lo tanto, es comprobable que los dos son de grado de libertad igual a 1.